no se me ocurre mejor forma de dar inicio a este festival que una conversación contigo. Y me gustaría preguntarte, Juan, bueno, ¿cómo llega Borges a ti? ¿En qué momento? ¿Y de qué modo impacta en tu cabeza? Sí. Yo empecé a escribir cuentos, obviamente sin mucha idea, hacia los 15 años. Y en aquella época, mediados de los años 70, estaban muy en boga en México los talleres literarios, participé en un par de ellos y después pude entrar a un taller que era un taller al que se asistía por concurso. El maestro era Augusto Monterroso, a quien llamábamos Tito, que fue un notable cuentista, escritor guatemalteco, afincado en México. Y él era un devoto de Borges. En algún texto había escrito que Borges había limpiado de retórica la literatura en español de una manera tan grande que era como recibir noticias de una persona a la que se da por muerta y que de pronto ves caminando con plena salud en la calle. Es decir, esa era la operación que había hecho Borges, una operación de renovar y darle nueva vida a la lengua. Entonces, en su taller, leer a Borges era, por supuesto, un requisito esencial. Una de las razones misteriosas para acercarse a la literatura es que no siempre tenemos la edad adecuada para entrar por la puerta grande a ciertas obras. Al principio me costó trabajo. Yo tenía 16, 17 años cuando intenté la primera aproximación a Borges. Había leído previamente a Julio Cortázar, que era un autor de cuentos fantásticos mucho más cálidos para un adolescente como yo, alguien que te incluía en su universo con esas atmósferas de música de jazz, gente que fumaba tabaco oscuro, que se enamoraba de chicas de cabello lacio y mirada lánguida. En fin, todo ese universo te hacía sentir que estabas en una fraternidad con un amigo. A él le gustaba mucho a Cortázar la idea de las cofradías, como el Club de la Serpiente en Rayuela, y de alguna manera creó esa sensación para los jóvenes lectores que lo admirábamos. Borges me parecía, por el contrario, excesivamente cerebral por la sencilla razón de que yo no estaba suficientemente equipado para acercarme a él y porque pensaba con ingenuidad que había que tener bastantes conocimientos para descifrar sus enigmas. Muchos años después leí esta frase maravillosa de Ricardo Piglia, en donde decía que en Borges la erudición opera como una sintaxis, es decir, no te pide que tú conozcas las cosas para poder entenderlas, sino que simple y sencillamente alude a un libro verdadero o apócrifo para ir generando una tensión narrativa, es decir, construye a partir de referencias que no necesariamente tienen que ser conocidas por ti, del mismo modo en que en una historia de gángsters, pues no tienes tú por qué saber cuáles son los calibres de las armas que utilizan y de pronto hay una serie de alusiones crípticas al armamento o a los códigos de la mafia y sin embargo eso no te impide avanzar en un mundo que desconoces y donde lo importante es la trama y los personajes. Entonces pasaron algunos años para que ya regresara Borges con una mayor madurez como lector y por supuesto descubriera el deslumbramiento que significaba no solamente para mí, sino que había representado para toda la literatura. Y algo muy importante ahí, Daniel, es que en ese proceso de conversión, y me gusta usar la palabra conversión porque fue un tema que a él le interesó en su escritura, está también el hecho de que gracias a Borges encontramos no solamente su propia literatura, sino todo un repertorio de alusiones, de referencias que fue fundamental. Los autores que él tradujo, los que él antologó, los que él recomendó, por supuesto, los
que él negó y refutó. Entonces todo ese mundo discutido por Borges se convirtió en una auténtica universidad para mi generación. De modo que a partir de ese momento ya fue un autor insoslayable, lo mismo, por ejemplo, que Bioy Casares, Silvina Ocampo y los muchos autores recogidos en su célebre antología de la literatura fantástica. Juan, en esta transición que fuiste desarrollando de el Club de la Serpiente, de la Maga, digamos, de toda esa atmósfera más asociada quizás a los años 60, al espíritu de la Revolución Cubana, al Mayo francés, bueno, a las intensidades de la vanguardia, decíamos, en esa transición del Club de la Serpiente a Borges, ¿hubo algún texto en particular de Borges que operó en la solidificación de esa transición? Desde luego, yo creo que una de las cosas más interesantes de Borges está en textos más bien realistas. Beatriz Arlo, en su libro Borges, una modernidad en las orillas, analiza un fenómeno curioso y es el hecho de que al ser Borges un supremo autor de invenciones fantásticas, muchas veces corre el albur de ser interpretado como alguien desarraigado de su propia tierra, cuando que escribió muchísimas historias de compadritos o de duelos. Baste pensar, por ejemplo, en un libro como El Informe de Brody, que está prácticamente consagrado a historias de duelistas en barriadas argentinas, y que había escrito Evaristo Carriego. En fin, toda esta raigambre muchas veces se difumina en favor de ese Borges de todas las épocas, de todas las latitudes, ese Borges universal, digamos, el Borges del Aleph, y no del sótano de Buenos Aires donde está el Aleph. Es decir, esa dualidad de Borges, en ocasiones parecería que es menos importante el Borges apegado a su circunstancia más próxima. Y lo menciono porque los primeros cuentos que a mí me cautivaron fueron cuentos como La Espera, que es un cuento de corte totalmente realista de un hombre que está esperando a los pandilleros que habrán de ultimarlo, ¿no? En una casa anónima de Buenos Aires. Entonces, ese Borges de esa atmósfera de barrio me sorprendió. O un relato no de corte porteño, pero sí en la misma tesitura realista como Emma Suns, por ejemplo, o ya hablando de temas más rioplatenses, La Intrusa, ¿no? Ese tipo de textos de Borges, de psicología amarga, profunda, de venganzas demoradas, de duelos posibles, me cautivó de entrada y me permitió también acceder al otro Borges, pero siempre hay la tentación en los escritores de entenderlos en una luz un tanto maniquea. Por ejemplo, en México a Juan Rulfo le ha pasado el fenómeno opuesto al que yo mencionaba respecto a Borges, y es que es un autor tan arraigado en las costumbres del campo mexicano, en el habla coloquial, en la figura del cacique, el patriarca, etcétera, que muchas veces se pasa por alto la insólita modernidad de sus fabulaciones y de la estructura de sus cuentos y de su novela Pedro Páramo. Entonces, su parte, digamos, universalista, cosmopolita, se desdibuja en favor de la raigambre local y a veces, según señala Beatriz Sarlo, a Borges le ha pasado lo contrario, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho en primera instancia ese Borges próximo, realista, de una casa anónima en esas calles larguísimas que tiene Buenos Aires. Bueno, en efecto, Juan, durante muchas décadas, sobre todo en el siglo pasado, pero que aún continúan sus estelas, ha quedado esta visión maniquea entre lo erudito y lo popular, ¿no? Asociándolo que Borges era un personaje que estaba en una torre de marfil completamente alejado de las condiciones de la realidad y del resto de los mortales, leyendo como una suerte de Homero anacrónico en el tiempo. Y sin embargo, cuando uno empieza a revisar
las sutilezas de la biografía de Borges, lo va a encontrar trabajando en un suplemento de cultura, el diario más popular, que era el diario Crítica, en los años 30, lo vas a encontrar trabajando en la revista del Subte, lo vas a encontrar trabajando en una biblioteca municipal. Borges era un empleado municipal entre el año 37 y el año 46. Y digo esto de la posición maniquea porque ahí ocurrió mucho esto de o estás con Roberto Arlt o estás con Borges, ¿no? Y eso impedía justamente ver a Borges más allá de esa erudición, porque nadie niega la erudición de Borges, pero a su vez sí hay, me parece a mí, una negación en muchos casos de lo popular en Borges. Y ahí, como bien decías vos, está el texto La Espera, o está Emma Suns, o está Hombre de la Esquina Rosada, es decir, alguien que se embarra, alguien que está en la calle, alguien que puede narrar sobre la base de esos códigos. Sí, a mí, por ejemplo, no dejará de asombrarme que el primer texto en colaboración de Borges y Bioy Casares es un texto para promover leche búlgara, ¿no? Es decir, cómo se hace el yogurt, es un texto publicitario y obedece a una circunstancia absolutamente pedestre, concreta, por la que hemos pasado muchísimos autores, el texto de necesidad, ¿no? En este caso, un texto alimentario en un doble sentido, para darles de comer a los autores y para promover un producto alimenticio. Entonces, eso forma parte también de Borges. Recientemente, en el 2020, durante la pandemia, se descubrió un texto que publicó La Nación de un soldado que fue fusilado por un pariente remoto de Borges, y es un texto que él descartó de sus obras y que no publicó. Ese soldado, si mal no me equivoco, tenía de primer nombre Silvano, y es muy curioso porque se trata de un hombre que fue llevado por la leva a un ejército para enfrentar en tiempos de los originales montoneros, para enfrentar a una banda rural, campesina, y él se identificó con los enemigos, se identificó con los rivales. Y muchos años después, Borges se pregunta si el antepasado que firmó con hermosa caligrafía de la época la orden de fusilamiento de ese soldado habría hecho bien o habría hecho mal. Y él dice finalmente era un traidor porque había cambiado de bando, se había identificado con las personas a las que debía destruir, pero quizá más que un traidor era un converso, alguien que asumió otra manera de pensar gracias a la reflexión que tuvo en el campo de batalla. Y entonces había una deuda de morada con esa persona que no cumplió, por supuesto, el pariente que lo mandó fusilar, pero que muchos años después Borges quiso cumplir en un texto. Es un gesto hermoso, es un gesto de reconocer que alguien que pertenece al enemigo puede hacerlo por razones nobles, pero lo que me parece más interesante, Daniel, es que esa historia prefigura otra muy conocida de Borges, que es la historia del guerrero y la cautiva, ¿no? En donde Borges narra la ocupación de Ravenna por parte de las tropas bárbaras, ¿no? Y cómo un soldado llegado de las estepas del este de Europa va a esta ciudad hermosa, renacentista, con ánimos de destruirla, y antes del combate decide recorrer el sitio que ha venido a incendiar. Y entonces admira las balaustradas, los terraplenes, los balcones, las escalinatas, los edificios, y no los comprende. Se siente rebasado por ellos, dice Borges, recorre la ciudad como lo hubiera hecho un niño o un perro, pero sabe secretamente que esa maquinaria urbana lo excede, lo supera. Es decir, que hay algo mayor que él en ese sitio, y por lo tanto siente que no puede destruirlo. Y entonces cambia de bando y muere defendiendo
Ravenna, la ciudad que originalmente debía destruir. Es justamente esta historia que en una nuez estaba, en un antecedente personal que tiene que ver con las guerras gauchas de Argentina, en un texto que él no quiso publicar y que conocimos apenas en 2020, pero que ahí está este vínculo tan directo de un Borges que nos podría parecer atemporal, porque es el Borges de todas las latitudes, de todas las épocas, el Borges que escribe, por ejemplo, El Inmortal, ¿no? Y de pronto vemos que hay una raigambre muy directa con la historia argentina, con la historia de su propia familia e incluso con una deuda que él quiere pagar a través del tiempo, en ese tiempo sin tiempo que es la escritura, por lo que hizo un antepasado remoto. Entonces, estas conexiones me parecen muy valiosas en Borges y creo que no debemos dejar de establecerlas y afortunadamente el destino de vez en cuando nos da alguna sorpresa como este manuscrito para apoyar nuestras intuiciones. Sabes, definitivamente, sabes, Juan, que justamente en Historia del Guerrero de la Cautiva, ahí es donde pone en tensión o en combinación, para ser más precisos, por un lado la historia europea, pero por otro lado la historia que le cuenta su abuela inglesa, Fanny Haslam, que a su vez estaba cansada con el coronel Francisco Borges. De modo que era la historia que ella le había transmitido luego de vivir en los Fortines hacia 1872. Y ahí vemos cómo, digamos, ya hablando de procedimiento de escritura, cómo va interviniendo lo europeo con lo latinoamericano, con lo criollo para construir una narrativa. Y en ese sentido, quería preguntarte, ya en tu caso como escritor, ¿de qué manera impacta en tu escritura la literatura de Borges en tanto formadora de narraciones y formadora de narradores? Hay una cosa muy interesante en lo que estabas comentando, que efectivamente en Historia del Guerrero y la Cautiva, la parte del guerrero es europea, es la parte de Drokulft, este bárbaro a la que yo me referí, y luego está la otra a la que tú te refieres y que viene de lo que le cuenta su propia abuela, ¿verdad? A Borges, de modo que hay una historia familiar también ahí. Y en ambos métodos, el de una historia remota europea y la historia familiar, creo que podemos advertir un elemento esencial en la narrativa de Borges que a mí me parece fascinante, que es el de considerar que toda historia de alguna manera ya ha sido contada. Es decir, él es un reelaborador de historias previas, es quien las corrige, ¿no? Alan Pauls se ha referido a la segunda mano, que es la que utiliza Borges precisamente para utilizar materiales previos y a partir de eso hacer literatura. Y muchas veces no solamente nos dice, esta historia ya fue contada, sino nos dice, esta historia fue contada, fue desmentida, fue olvidada, es decir, ha pasado por todas las fases ya legendarias por las que pasan las historias y lo que nosotros tenemos es el último resultado de esto. Por lo tanto, el autor se postula como una figura un tanto ausente, es decir, no es quien lleva el protagonismo en la invención, sino que es el pararrayos que recoge luces muy distantes. Esta generosa actitud hacia la escritura me parece que es una de las mayores lecciones borgianas, lo cual es muy curioso, porque solíamos verlo como esta persona que había leído absolutamente todos los libros, que transformaba él solo una literatura, y sin embargo, ¿acaso la mayor lección que nos da es la de que no hay literaturas individuales, la de que toda obra pertenece a una colectividad por el simple hecho del idioma en el que está escrita? El también le gustaba mucho hablar, digamos, de la fuerza de los idiomas, la elocuencia del inglés y con la ironía que nunca lo abandonó, decir humoradas como que cuando leyó por primera vez el Quijote en español, después de haberlo leído en inglés, le pareció una mala traducción. En fin, esta fuerza que tiene el propio idioma
todos los escritores y todas las personas que lo han escrito y hablado, las muchas referencias culturales, todo eso integra ese momento transitorio y por supuesto destinado al olvido, que es el texto que estás leyendo. Entonces, esta especie de conjunción de río en el que por un momento se detiene la escritura en una página de Borges, creo que es extraordinario porque además es una lección liberadora para quienes leemos a Borges, liberadora en el sentido de que es casi imposible tratar de escribir una página al estilo Borges sin estarlo copiando o parodiando, ¿no? Es decir, es un escritor que tiene ya una prosa tan asentada, tan especial, que resulta ridículo tener una influencia demasiado próxima, pero al mismo tiempo nos señala que esa escritura tan individual no es sino el resultado de muchos borradores previos que llegaron a ese momento provisional y que esa misma historia tendrá otros momentos. Entonces, lo que yo veo de liberador en esto es la idea de que el autor puede estar casi ausente de su propio texto, ¿no? Es decir, está recogiendo cosas dispersas. Se trata, por supuesto, de una construcción artificial. O sea, es Borges quien elige, es Borges quien decide, es Borges quien pone los adjetivos, pero nos hace sentir que eso puede provenir de algo que le dijo su abuela o de un libro que existe o que él dio por cierto, pero no existió nunca. Hay algo ahí extraordinario, Juan, en lo que dices, en esta idea de que toda literatura es una versión de aquella literatura que hemos leído. Por un lado, si no mal no recuerdo, ahí en el relato en prosa, Borges y yo, cuando dice, lo bueno ya no es de nadie, sino del lenguaje o la tradición, ¿no? Que señala ahí, pero es la idea de que, yo siempre lo digo un poco provocadoramente, pero que trato de darle un sentido riguroso, que Borges era un gran delincuente. La astucia que tenía Borges era que citaba el lugar de donde estaba robando para darle una mayor legitimidad. Pienso en las ruinas circulares, que tiene el epígrafe de Alicia a través del espejo, que siempre me pareció una astucia que él toma de Edgar Allan Poe, de la carta robada, ¿no? La mayor expresión de ocultar un delito es mostrándolo, ¿no? Pero acá el delito no tiene un carácter peyorativo, sino justamente el carácter de liberación de que todo es posible y que toda literatura es una versión de otras literaturas. No, lo que dices es muy cierto. Dentro de estos delitos cometidos por Borges, por supuesto que está el plagio, ¿no? En algún momento, cuando el oscuro para nosotros, Ramón Dol, un crítico de la época, le reclama a Borges que tiene una influencia excesiva de los libros que ha leído y que a ese paso va a acabar por considerar que el Quijote es un texto inédito y entonces que va a copiar el Quijote pretendiendo que no nos damos cuenta. Y una de las reacciones de Borges es convertir ese posible defecto en una virtud y a través de el cuento de Pierre Menard, autor del Quijote, hace un texto en donde un autor copia palabra por palabra el Quijote, pero lo hace en un contexto totalmente diferente que hace que por obra de la recepción, es decir, por obra de la lectura, eh, informada por la época, el texto sea diferente, ¿no? Entonces es una broma, digamos, que podría estar aludiendo a ese crítico que le decía, estás copiando demasiado, y él dice, nadie está copiando, porque repetir hoy el Quijote es transformarlo en otro libro. Y el pasaje, además, que escoge Borges en ese texto como muestra, es precisamente un pasaje que se refiere a la veracidad de los hechos y a cómo se escribe la historia. Entonces, eso es muy significativo, como irónicamente trabaja la idea del plagio y la potencia de tal manera que le convierte eso en otra cosa, ¿no? Por obra del contexto, ningún texto es plagiado. Claro, bueno, justamente ahí, Juan, hay otro mito que hay en torno a la literatura de Borges,
y en torno a Borges específicamente, que era una persona conservadora. Y cuando uno lee Pierre Menard, autor de Quijote, no puede menos que decir qué revolucionario es este texto, porque pensemos en el lector de 1939, un lector que no podía googlear y verificar la veracidad de Pierre Menard. Tenía que tener una gran voluntad de ir hasta la Biblioteca Nacional, buscar en los archivos, y aún hoy, 2024, aún Google, tardando 20 segundos googleando que Pierre Menard es un autor inventado, aún el texto sigue inquietando para los primeros lectores. No sé si es ahí donde uno empieza a encontrar la potencialidad clásica de Borges, que han pasado los años y sin embargo sigue inquietando de la manera que inquietaba 70 años atrás. Sí, bueno, toda la teoría de la recepción está cifrada en Pierre Menard, autor del Quijote. Por un lado, ese texto se ha convertido en parte de la cultura, no diría yo popular, porque no es que todo mundo lo conozca, pero ya hay muchas apropiaciones de ese texto que hablan de la influencia cultural que ha tenido. Recuerdo un maravilloso texto de Juan Sasturain sobre un gol de Lionel Messi, que se llamaba Messi, autor del Quijote, y era cuando Leo había anotado un gol contra el Getafe que calcaba jugada por jugada el gol que Diego había anotado contra los ingleses aquí en México. Entonces bastaba la referencia borgiana para que entendiéramos que era la copia perfecta, en otro contexto, por supuesto. Entonces, es realmente notable la influencia y la permanente novedad de ese texto. Otra cosa que yo quería comentar, Daniel, que me parece muy importante como lección borgiana, una de las muchas, pero digamos, lección para los escritores, ¿verdad? Porque los escritores tratamos de aprender en cada texto, ¿no? Y de encontrar trucos y de robarnos cosas, etcétera. Entonces, así como te decía que hay esta generosidad liberadora de decir finalmente todo autor es anónimo porque las historias se repiten y vienen de muchos lados, etcétera. Entonces, eso te aleja un poco de la sombra imponente de Borges. También hay ciertas exigencias que me parecen particularmente estimulantes, porque en la literatura muchas veces los obstáculos fomentan la elocuencia de mejor manera que las libertades para ejercer esa elocuencia. Si pensamos, por ejemplo, en la rima, ¿no? En la poesía, pues cuántas soluciones extravagantes o originalísimas le debemos a la exigencia de que alguien tuvo que rimar un soneto con un pie de verso determinado y entonces dio con soluciones totalmente inesperadas, ¿no? Entonces, de la misma manera, ciertas exigencias borgianas creo que son muy estimulantes para la escritura y una de ellas me parece que es la de la forma en que Borges asume la claridad literaria, ¿no? Ortega y Gasset decía que la claridad es la cortesía del filósofo. Es decir, un filósofo puede ser tan profundo como Kant, pero si además es amable, pues hace que lo entiendas, ¿no? Kant no es muy amable, dicho sea de paso, pero por ejemplo Schopenhauer es mucho más amable, Kierkegaard es más amable, el propio Ortega y Gasset. Entonces, por eso decía, la claridad es la cortesía del filósofo. Y Borges, que de alguna manera refuta las vanguardias, y que en los textos de H. Bustos Domecq, escritos con Bioy Casares, se mofa de los autores que son deliberadamente incomprensibles, y de ciertos autores que en la época eran muy modernos, dicen que utilizan un diccionario amotinado, ¿no? Con las palabras totalmente revueltas, etcétera. Entonces, él se burla de esas confusiones aparentemente vanguardistas y esta novedad que tú mencionabas y que estoy totalmente de acuerdo contigo, Daniel, lo hace desde un lenguaje que apuesta profundamente por la claridad, es decir, que apuesta por ser entendido en cada una de sus fases, es decir, desde la primera hasta la última línea. No hay nada abstruso.
Y sin embargo, y ahí está también la profundidad borgiana, esa claridad no deja de ser una forma del enigma, porque entendemos todo lo que sucede, captamos la trama, los designios de los personajes, pero hay cosas que nos dejan pensando. Es decir, todo pudo haber sido distinto, ¿por qué fue de esta manera? ¿Por qué no lo fue? Él juega incluso con esas posibilidades en un relato como El Sur, ¿no? En donde hay dos posibles desenlaces, ¿no? Hay un desenlace que es totalmente conjetural, que es un hombre que está padeciendo una operación en Buenos Aires y en el delirio de las fiebres y de la enfermedad, piensa que ha regresado al sur y que llega a un sitio donde habrá de tener un desenlace fatal, un desenlace violento y rural, ¿no? Y que todo esto es una conjetura concebida desde el delirio de las fiebres urbanas, o bien que efectivamente se curó de esas fiebres, salió y todo lo que sucede es real. Es decir, en ocasiones él incluso plantea dos posibilidades, ¿verdad? Y esa circunstancia está toda ella narrada con una enorme claridad para que el lector no se confunda con el sentido de la prosa borgiana, pero sí con las complicaciones del mundo y con la rareza de los seres humanos. Entonces, esa doble dimensión, ¿no? Entiendes todo, pero lo que entiendes te deja perplejo, porque si no, no tendría tanto sentido leer, ¿no? No tendría tanto sentido asomarte a la literatura si todo te dejara indiferente, ¿no? Esa perplejidad es un atributo de la claridad, no de la confusión, a diferencia, por ejemplo, de el stream of consciousness, el flujo de la conciencia joyciano, o de tantos experimentos de la vanguardia que Borges repudia y que se burla de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también un nivel de exigencia para cualquier autor, tratar de que todo lo que escribe se comprenda y eso sea enigmático, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes retos que nos deja el maestro. Sabés, Juan, que si, como diría Borges, si se me permite la expresión, hay como una suerte de oxímoron, ¿no? En esta claridad compleja o esta claridad enigmática que asoma en esto. Y creo que también detrás de eso hay otro de los grandes mitos que hay en torno a Borges, que es un escritor inaccesible. Pero por un lado, por el tema de los temas, pero a veces se lo considera inaccesible por el tema de la prosa. Y justamente como bien decís, encontramos pasajes, pienso ahora conversando contigo, en Hombre de la esquina rosada, cuando habla de la lujanera y dice, verla no daba sueño. En el poema El amenazado, cuando dice, estar contigo, no estar contigo es la medida de mi tiempo, ¿no? Entonces, hay una claridad y una fuerza, por momentos casi periodística, de decir sujeto, verbo, predicado, y directamente avanza el texto. Y yo creo que esta claridad con la cual coincido contigo, tiene una fortaleza en la prosa, pero que a la vez tensiona con las complejidades de los temas que abarca, ¿no? Entonces creo que ahí es donde, me parece, se produce por momentos este oxímoron y todo conlleva a no lo voy a leer porque no lo voy a entender y si no lo entiendo me voy a sentir humillado por algo que no termino de entender. Entonces, genera toda una serie de confusiones y, si me permitís una expresión, de las cuales Borges no era inocente. Unas confusiones de las cuales Borges no era inocente porque él era ciertamente audaz en aquello, en estar de los dos lados del mostrador, lo que escribía y cómo quería ser leído. Sí, esto que mencionas de la claridad obviamente se acentúa en las fases ya tardías de su vida, cuando él deja de escribir y dicta.
Entonces, de alguna manera, su prosa adquiere una capacidad de ser más directa, es más sucinta que en los primeros textos. Y a mí me parece muy revelador que en estos últimos libros, por ejemplo, en el libro de Arena, ¿no? Tenemos a un Borges que también está tratando, y lo dice expresamente en el prólogo a Historia de Brody, a Informe de Brody, que es que está procurando divertir, ¿no? Es decir, no quiere ser este autor lejano, sino que está buscando la proximidad comprensiva de los lectores. Y hay un cuento en el libro de Arena que es There Are More Things, se llama, inspirado en Lovecraft, en donde de manera extraordinaria, para un hombre además que ha perdido la vista, describe un recinto muy extraño, amenazante, en donde hay una cantidad de muebles y de aparatos y herramientas difíciles de discernir, y entonces él se pregunta, ¿cómo será el inquilino de esa casa? La persona para quien esas herramientas tan raras sean normales. ¿Qué clase de figura debe ser? Y naturalmente empieza a asomar, ¿no? La imagen del monstruo, ¿no? El tipo que puede encontrar que esos muebles que casi parecen aparatos de tortura sean cómodos para él, ¿no? Y el relato nos lleva con una visibilidad admirable a esta descripción de objetos que, digamos, hacen por ausencia la definición del inquilino de esa casa. No está presente, pero sus objetos de alguna manera denotan lo que es, hasta llegar al momento final en que se presenta el monstruo. Y claro, Borges no arruina el relato describiendo ese monstruo que cada quien debe interpretar a su manera, y cuando llega simplemente dice de manera inolvidable, la curiosidad pudo más que el miedo y no cerré los ojos. Es decir, y que además es maravilloso, escrito por un autor ciego, ¿no? Que nos está diciendo, no hay mayor valentía que ver eso que tenemos enfrente y que cada lector adivinará a su manera. Entonces, estos textos yo creo que también están muy lejos de ese Borges que el folclore ha convertido, el folclore inculto, por supuesto, en un autor que podía hablar de Cartago o que podía hablar de tiempos futuros, que citaba todas las enciclopedias, las muchas traducciones de las Mil y Una Noches, que podía leer en anglosajón antiguo, que dominaba la Skenningard y otras formas de la retórica escandinava, en fin, entonces todo esto haría pensar en ese hombre hecho de libros y no de vida, y sin embargo, en Borges esto está, y quizá en forma testamentaria, no sé qué pienses al respecto, Daniel, cuando él escribe ya en la postrimería de su vida, la memoria de Shakespeare, ese relato, está dando también una lección sobre el origen de todas sus invenciones, ¿no? Porque según recordamos, esta es la historia de una persona a la que le ofrecen poder tener en su mente la memoria de el escritor pues más determinante de la historia de la literatura occidental. Y entonces dice el protagonista, fue como si me regalaran el mar, ¿no? Es este enorme océano de lo que fue el torrente verbal de Shakespeare, y los reyes trágicos, los muchos muertos, ¿no? Los amores posibles e imposibles. Es decir, todo eso se lo regalan. Y la gran sorpresa es que los recuerdos de Shakespeare no están hechos de las obras de Shakespeare. Los recuerdos de Shakespeare están hechos de la materia precaria, totalmente mundana, que pudo provocar esa literatura excepcional.
Y entonces el recuerdo puede ser un perro al atardecer, puede ser una delicada mano imprecisable que no se sabe a quién pertenece, son flashazos de una vida inconexos y todos ellos bastante pobres, ¿no? Pero justamente de esa arena aparentemente sin sustancia surgió el maravilloso mineral de la literatura de Shakespeare. Entonces, ahí hay también una clave casi testamentaria de lo que fue la operación intelectual de Borges. Es decir, todo se conecta con cosas muy elementales que tienen que ver con esa raigambre del principio y que una y otra vez podemos ver en la literatura y incluso en sus humoradas, ¿no? Cuando él dice, por ejemplo, la literatura tiene muchos estimulantes de prestigio, ¿no? Hay una literatura del opio, ¿no? Hay una literatura del vino, hay una literatura de la heroína, la cocaína, dice, pero trágicamente yo represento otro tipo de literatura y me pregunto por qué no hay una literatura del café con leche, ¿no? Entonces, en broma, está diciendo, yo soy mucho más sencillo que todos estos opiómanos que han tenido ilusiones increíbles, ¿no? De los lotófagos que aparecen en la Odisea, ¿no? Yo soy una persona que bebe café con leche y todo viene de esta pequeña taza que yo tengo en un barrio porteño. Sabes, Juan, que coincido con esta idea que desarrollas, sobre todo porque, bueno, está esta frase que dice Borges, ¿no? Mucho he leído y poco he vivido, que yo creo que es una frase marketinera, es una frase tramposa, porque yo creo que Borges es el resultado de lo que ha vivido, al igual que también es el resultado de lo que ha leído, pero no de manera maniquea, no es una cosa o la otra. Y eso, entiendo yo, se puede verificar porque nosotros podemos acceder a lo que yo entiendo que son los grandes textos de Borges, son los de los años 40, los reunidos en ficciones y el Aleph, porque existió un Borges que trabajó y publicó centenares y centenares de textos en los periódicos, escribió reseñas, hizo traducciones, es decir, iba a dar charlas a pueblitos donde lo iban a ver 4 o 5 personas, caminaba mucho, algo que se sabe poco, pero le gustaba caminar, en su sentido literal, no metafórico, era un flaneaj que le gustaba caminar Buenos Aires, que le gustaba ir a los barrios bajos, conversar. Entonces, en ese sentido que tú dices sobre la periferia de la memoria de Shakespeare, creo igualmente que Borges está hecho de la periferia de su biografía, su historia, a lo cual él le va agregando la periferia de las vidas de aquello que ha leído, porque él también leía muy periféricamente, muy lateralmente. Y creo que, bueno, es el resultado de eso. Te quería preguntar, Juan, estuviste en un momento hablando de ausencias, estuvimos hablando de los antepasados de Borges, y no puedo dejar de pensar en el diálogo con fantasmas, y no puedo dejar de pensar en Juan Rulfo, probablemente uno de los pocos escritores que Borges escribió o habló bien, sea Rulfo. Eh, y quería preguntarte si tú encuentras conexiones en esas literaturas, la literatura de Borges, la literatura de Rulfo, quizás en la austeridad, quizás en otros sentidos. Y te lo pregunto esto también frente a la visión peyorativa que tenía Borges, sobre todo del boom latinoamericano, ¿no? Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar, pero a Rulfo lo sacaba, yo creo que correctamente, seguramente es materia de discusión, creo que Rulfo no es parte del boom, pero lo quitaba y además lo admiraba. Quería preguntarte en torno a eso. Sí, en lo personal yo creo que son mucho más interesantes los escritores inmediatamente anteriores al boom que los autores del propio boom, con excepción quizá de García Márquez.
pero si pensamos Onetti, en Bioy, en el propio Borges, en Rulfo, son autores muy, muy, muy potentes, y creo que han tenido un calado más hondo en los escritores posteriores que los escritores tan mediáticos del boom. Borges escribió elogiosamente de algunos autores mexicanos, no de muchos, de Juan Rulfo, como bien mencionas, también de Juan José Arreola y de Alfonso Reyes, ¿no? Entonces, me gustaría hacer un breve repaso de estos vínculos, porque Alfonso Reyes es un autor que no dejó una sola obra que lo defina. Dejó una especie de río maravillosamente bien escrito, ¿no? De muchísimas obras, sus obras completas son decenas de volúmenes, pero no se resume esa ejecutoria en una obra definitiva. Y sin embargo, ese continuo de la escritura fue muy importante para Borges y para Bioy, a tal grado que cuando ellos vacilaban entre utilizar una frase o no, solían consultar a Reyes, abriendo alguno de sus libros como quien abre un oráculo, para ver si él usaba esa expresión. Se había convertido Alfonso Reyes en una suerte de tribunal del idioma, y quiso la generosidad de la literatura que muchos autores posteriores mexicanos hicimos lo mismo con las páginas de Borges, tratando de usarlas en forma casi oracular. Entonces, ese es un vínculo fuerte. Juan José Arreola era un autor muy cercano a Borges, en cierta forma lo imitó, podemos decir, se benefició de su influencia, un autor de cuentos fantásticos, con una prosa extraordinariamente pulida que dependía del adjetivo insólito, muy parecida en ese sentido a la de Borges, que tuvo con él un diálogo famoso aquí en México. Arreola era un hombre extraordinariamente verbalizado, tanto que eso quizá impidió que siguiera escribiendo, porque se volvió una persona muy famosa dando conferencias y hablando en la televisión. Y entonces, con esa oralidad torrencial que tenía, habló con Borges, pero casi no le dijo, casi no le permitió decir nada. Y Borges, con ironía, cuando le preguntaron al respecto, dijo, dice, Arreola es muy amable, dice, me permitió intercalar algunos silencios, ¿no? Eso fue el comentario de Borges. Y en Rulfo admiró la ejecutoria de una obra que es una obra de fantasmas, y yo creo que había una conexión que llegó a Rulfo a través de Argentina con la literatura austrohúngara. Me refiero a un libro de Alexander Lernet Holenia, Barón Bage, que se publicó quizá por influencia de Borges en los Cuadernos de la Quimera en Buenos Aires, y que llegó a México, y que trata de un oficial del Imperio Austrohúngaro que atraviesa un río, y una vez que lo hace, siente que todo ha cambiado en el entorno en el que se mueve, y poco a poco descubre que todas las personas que ve, los demás soldados, están muertos. Es decir, ese río es una especie de aqueronte que divide dos realidades, ¿no? Tema también que le interesó a Borges, por ejemplo, en El Inmortal, ¿no? Hay un río que te concede la vida eterna y otro río que te devuelve la mortalidad. Es muy posible que al leer ese cuento, eso no lo sabemos, es solo conjetural, porque además Rulfo borró todas sus influencias, él sí, a diferencia de Borges, que las ocultaba poniéndolas frente a ti, ¿no? En el caso de Rulfo, él decía no haber leído nada, y luego utilizaba autores. Tal vez esa conexión se estableció a través de las ediciones argentinas. Vixio fue el traductor, un traductor argentino en los Cuadernos de la Quimera, y yo creo que Borges estableció tal vez algún tipo de conectiva entre esa novela breve de Lernet Holenia, que sin duda le había gustado, y la fabulación de Borges. Y ahí yo creo que hay una conexión fuerte con la literatura fantástica, porque en México había una gran resistencia a entender a Rulfo como alguien que era un inventor de realidades, porque estábamos tan orgullosos de Rulfo que un poco la tesitura más común era decir, supo captar la grandeza del campo mexicano,
supo captar las herencias ocultas y todo ese mundo de fantasmas es el mundo que tienen los mexicanos en lo más hondo de su ser, lo cual es una visión más bien antropológica que literaria y desliga a Rulfo de la condición de artífice, de escritor fantástico que está tomando decisiones para convertir el campo mexicano en su pobreza más extrema en un mundo de fantasmas, lo cual me parece que también es un ejercicio político que hace Rulfo, porque él lo que está diciendo es los mexicanos en el campo son tan pobres que ni siquiera les puede pasar nada. Son fantasmas, viven en una condición totalmente menesterosa y ni siquiera tienen derecho al acontecer. Están ellos condenados a reiterar la vida en un rito porque nadie los redime, porque han muerto en pecado y nadie reza por ellos. Entonces, por eso están en esa especie de noria sin fin, que es el mundo de Comala, del que no pueden escapar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una conexión profunda entre Rulfo, lector de Borges, y Rulfo, lector de autores cercanos a Borges, aunque no tan determinantes como otros, como este Alexander Lernet Joleni, autor austríaco. Hablaba Juan de Alfonso Reyes, espero, yo no tengo la memoria de Funes, pero creo recordar que ha pasado o frecuentaba por momentos la casa donde vivió Borges, ahí en la Recoleta, ahí en la calle Quintana, ellos vivieron ahí del 24 al año 30, y pensaba en eso porque era una casa donde estaba otro escritor latinoamericano como Pedro Enríquez Ureña, pasaba Alfonso Reyes, estaba Macedonio Fernández, estaba Oliverio Girondo, estaba Nora Lange, y pensaba de nuevo en algo, y perdón la insistencia, pero creo que es una muy buena idea la que tú has desarrollado, que Borges no es un aerolito, no es un rayo que ha caído, sino que es el resultado también de la convivencia con toda una generación, ¿no? Con el diálogo. Pensemos que él tenía entre 24 y 30 años. Estaba Ricardo Giraldes también. Era una gran universidad esa casa. Sí, Borges estuvo muy metido en la vida literaria, ¿no? En la biblioteca, la gente que lo frecuentaba, en las muchas revistas, desde la revista Proa, en las que participó, incluso en revistas para señoras, ¿no? Los textos estos para la revista Hogar, en fin, él estuvo muy metido en si se repartían premios, en ser jurado, en la tragedia de no obtenerlos, en adaptaciones literarias, en dirigir colecciones, ¿no? Como el Séptimo Círculo de novela policial, en hacer antologías, en fin, estuvo muy, muy metido en la literatura como una circunstancia colectiva. Y quisiera yo regresar también a algo que decías, porque me parece que vale la pena mencionarlo, y es que el ser humano tiene una tendencia por crear dicotomías, ¿no? Entonces te preguntan, ¿qué prefieres, la playa o la montaña, lo dulce o lo salado, el vino blanco o el vino tinto? Como si estas categorías fueran necesariamente excluyentes unas de otras, ¿no? Y entonces, dentro de estas categorías en el mundo intelectual, suele ser bastante frecuente la categoría o la disyuntiva entre vivir y leer, ¿no? O vivir y escribir, como si fueran cosas totalmente apartadas, ¿no? Thomas Mann escribió notablemente de esto al abordar el dilema de su personaje Tonio Kröger, ¿no? Dice, la tragedia del escritor es que necesita aislarse de la vida para poder evocarla, no estar en ella. Y sin embargo, si no está en ella, ¿con qué merecimientos puede hablar de la vida? Entonces, vivimos verdaderamente cuando escribimos o no lo hacemos, ¿no? Este dilema ha estado en todo. Entonces, hay escritores vitalistas como Hemingway o como que caza leones y conduce una ambulancia en la guerra, ¿no? O Kerouac, que viaja a México de autostop y todo, y otros que serían autores de gabinete, y el propio Borges contribuye a esta fabulación de sí mismo, diciendo que lo único que le han pasado son libros, y él menciona que el hecho fundamental de su existencia fue descubrir la biblioteca de su padre, ¿no? Y ahí supo que estaba el mundo. Pero también él, por ejemplo,
nos dice en uno de sus cuentos, ¿no? Que la biblioteca que otros llaman el mundo, o no recuerdo si es el mundo o el universo, ¿no? Es decir, la biblioteca que es la realidad, ¿no? Yo creo que se trata de una falsa dicotomía. Yo creo que una de las lecciones de Borges es que leer es vivir, y él leyó de manera muy intensa, porque hay muchas formas distintas de leer. Entonces, si tú lees de manera totalmente pasiva, y sin incorporar nada de ti mismo a la lectura, pues probablemente eso sí te está alejando de la vida. Pero si lees como Borges, estás al 100% en la vida, y eso se ve muy claramente en el diario que publicó Bioy Casares sobre Borges, en la forma tan vital, tan pícara, en la que están discutiendo cada uno de los libros, ¿no? Y cada texto, ¿no? Entonces ahí incluso la maledicencia de Borges es una prueba de vitalidad, ¿no? Cuando dice Eduardo Mallea, es autor de títulos maravillosos, ¿no? Cartas a una inglesa desesperada, o La ciudad junto al río inmóvil, y dices, son títulos fantásticos, dice, es una lástima que se obstine en agregarles libros, ¿no? Bastaría con el título, ¿no? Entonces, esa manera de leer es una manera de vivir. Y yo creo que en Borges eso es clarísimo, ¿no? Que todo el tiempo está incorporando emociones, pasiones, mala leche, en los comentarios que hace sobre los autores. Entonces, es una falsa dicotomía. Yo fui muy amigo de Roberto Bolaño, y él, después de su muerte, padeció también pues una mitificación de su circunstancia, en la que se decía es el escritor que dio la vida a cambio de la escritura, no quiso ya seguir viviendo, se sacrificó, se enfermó para acabar sus obras, y solamente se dedicó a escribir, se desentendió de su salud y se murió, ¿no? Entonces, claro, esto lo convierte en una especie de autor sacrificial, admirable por ello, y sin embargo, para Bolaño, la escritura era una parte de la vida, o sea, no era una exclusión de la vida, ¿no? Le dio la espalda a la existencia, sino que vivió a través de la escritura. Entonces, yo creo que ahí también Borges nos da muchas claves para disolver esta falsa dicotomía entre leer y vivir, o escribir y vivir. Me encanta, Juan, porque no quiero quitarte tiempo, y voy a proponer ir cerrando la conversación. Abres un tema cada vez más entusiasmante. Cuando agregas lo de Bolaño, muy, muy breve, quería preguntarte, ya que lo mencionas, si lo ubicas bajo la influencia de Borges. Creo que él mismo ha dicho que le interesaban mucho los personajes infames que Borges construía, y pienso, bueno, en una novela tan ligada a México, Los detectives salvajes, que muchas veces se lo asocia, ¿no? Algo más parecido a Rayuela en el sentido de la dimensión, y que, esto naturalmente es una opinión, yo le veo una categoría muy, muy borgiana, en el sentido de la dispersión de narradores, esa construcción, no descriptiva, pero sí esa dispersión de los narradores, que entiendo que Borges a su vez toma de Cervantes, o le roba a Cervantes en el Quijote. No sé cómo tú lo ves. Bueno, Roberto admiraba muchísimo a Borges, y un crítico español que me parece notable, Ignacio Echevarría, dijo que Los detectives salvajes era la novela que Borges hubiera aceptado escribir. Se trata, por supuesto, de una exageración, porque es una obra caudalosa, torrencial, y vitalista, que no necesariamente adhiere a las ideas borgianas más estrictas, pero hay esta dispersión de narradores que tú dices, y también la figura rectora, que es la figura del detective salvaje, es decir, el poeta
que interroga la realidad. Y yo creo que ahí hay un linaje que sí nos remite necesariamente a Borges, por lo siguiente, porque Borges le dio un estatuto distinto a la novela policial. Cuando él empieza a publicar este tipo de textos y hace antologías al respecto y celebra, por ejemplo, los cuentos de El Padre Brown, escritos por Chesterton, él le da un rango muy significativo a la literatura de deducción. Y siguiendo esta línea, Ricardo Piglia va a decir que el detective es un intelectual de la cultura popular, porque lo que está haciendo es tratar de descifrar enigmas y de decodificar secretos. Entonces está buscando las yemas digitales dispersas, ¿no? En el mundo de la realidad, está buscando pistas, claves, anudar cabos, ¿no? Entonces es un trabajo deductivo, intelectual al 100%. Entonces pertenece, de acuerdo con Piglia, a la cultura popular sin dejar su rango de trabajador intelectual. Y Bolaño continúa este linaje por medio del detective salvaje, pero esa investigación que hacen sus protagonistas ya no es una investigación fundamentalmente deductiva, intelectual, sino existencial. Es decir, están tratando de explorar nuevas zonas de la vida y para ello se conducen en forma diferente. Entonces son poetas de la existencia, no son necesariamente poetas que escriban. Y esto colinda con Borges. Roberto Bolaño admiraba las vanguardias, muchas de ellas parodiadas por Borges y Bioy en los textos de H. Bustos Domecq, pero lo interesante de los detectives salvajes es que no son vanguardistas en un sentido cultural o culterano. Muchos de ellos ni siquiera sabemos si escriben o no escriben, pero tienen esta inclinación a vivir poéticamente, a vivir de otra manera, a encontrarle un pliegue oculto a la realidad. Y ahí veo pues la exacerbación de un linaje cuya causa remota es, por supuesto, Borges. Sabe, Juan, que como en el milagro secreto no tenemos aún la capacidad de congelar el tiempo y seguir conversando, por lo cual te hago ya las últimas preguntas. Creo que podríamos conversar durante horas. Quiero tocar dos tópicos que entiendo que para ti son importantes. Uno es el tema de las nuevas tecnologías, las redes sociales, etcétera. Si crees que ha modificado, digamos, toda la revolución tecnológica, la manera, en este caso puntual, de leer a Borges. Pusimos en un momento eh, este procedimiento de escritura de Borges de que en el lector de 1939 era más dificultoso ir a verificar la existencia o no apócrifa de cierto autor, preguntarte eso por un lado y luego te hago la otra pregunta. Mira, hay cosas que son profundamente actuales en Borges. Si piensas en un texto de los años 30 publicado originalmente en Sur, que es La Biblioteca Total, es un texto que de alguna manera prefigura el chat GPT, porque es un texto que comienza hablando de la posibilidad de que el azar nos brinde todas las obras de el mundo. Habla Borges de Cicerón, que dice que si nosotros arrojamos arbitrariamente una serie de letras de oro en una pared, el azar podría ser que tuvieran un enunciado de una obra clásica y que si lanzamos suficientes veces esas letras, pues podemos dar con toda la literatura. Y años después, según dice Borges, Aldous Huxley, ¿no? Dice que un grupo de monos, media docena de ellos, escribiendo sobre máquinas de escribir de manera continua, podrían reproducir toda la literatura por simple proceso combinatorio. Es decir, que de algún modo mecanismos ajenos a los humanos, como el azar o como los primates, pueden reproducir la literatura entera. Y Borges se pregunta cómo sería esa literatura total, lo cual nos lleva a la inteligencia artificial de nuestros días que exacerba
esta preocupación borgiana de que todo en algún momento puede ser escrito, ya sea por el azar, por monos hábiles o por las computadoras. Y entonces él reflexiona y dice, claro, pero para llegar a las obras maestras habrá que pasar por pésima literatura, que es un poco la fase que tiene ahora el chat GPT, ¿no? Por cosas horrendas. Y dice, y en el fondo se trata de un infierno posible. Dice Borges que nunca dejará de sorprenderle que el cerebro humano ha concebido horribles maquinaciones, infiernos de todo tipo, y que la literatura nunca ha dejado de pensar en esas pesadillas posibles. Dice, una de ellas es la biblioteca total, la biblioteca donde ya está todo escrito y donde el ser humano no puede agregar absolutamente nada, y se pregunta si habrá antídoto para esa biblioteca. Entonces es una preocupación profundamente actual y es en lo que estamos hoy en día. La segunda pregunta, Juan, te quiero llevar al deporte. Más allá de que Borges no tenía demasiado interés en el fútbol, tú sí lo tienes, yo sí lo tengo, así que podemos jugar libremente. Si algo nos ha enseñado el maestro es a desobedecer. Eh, la primera es, si tuvieras que asociarlo a un club de fútbol, a Borges, ¿a qué club lo asociarías? Y luego una más complicada, si tuvieras que asociarlo a un jugador, ¿a qué jugador lo asociarías? Bueno, es una pregunta, por supuesto, interesante porque es imposible de responder, ¿no? Digo, yo desde luego que asociaría a Borges con el mejor club que jamás he visto jugar, que es el Barça de Guardiola, que es un club que realmente asoció la estética con la capacidad de ganar en el fútbol, que es algo muy difícil, es decir, también dentro de las muchas dicotomías del ser humano que mencionábamos, muchos dicen o juegas bien o ganas el partido, ¿no? Y Guardiola demostró que se puede ganar por medio de la belleza, ¿no? Entonces esa especie de sinfonía con el balón, pues es extraordinaria, ¿no? Yo creo que eso es maravilloso, ¿no? Y yo creo que el fútbol está hecho de eso, ¿no? Está hecho, Menotti, que en ese sentido era también borgiano, decía, el fútbol es el único sitio donde me gusta que me engañen, ¿no? Entonces, esa posibilidad de que un equipo te engañe de principio a fin, que digas, no puede ser que estén jugando de esta manera y que vayan a hacer cosas en contra de la lógica, bueno, yo creo que ese fue un gran momento del fútbol, ¿no? El Barça de Guardiola. Y yo, un poco en asociación con esto, yo más que con algún jugador que, que fuera el que es el que remata las jugadas o que tiene la vanidad de hacer los goles. Yo asociaría más a Borges con un mediocampista que da los pases. O sea, yo creo que es el gran repartidor de juego, el gran distribuidor que puede tener la literatura, y en ese sentido su impronta es particularmente generosa, ¿no? Es un jugador como Iniesta, por ejemplo, como Xavi, ¿no? Yo creo que para seguir con el Barça de Guardiola, yo creo que estos grandes pasadores que jugaban con el espejo retrovisor, o sea, porque veían la jugada atrás de ellos, yo creo que eso es lo que hizo Borges, ¿no? Ver lo que está en la nuca, ¿no? Y poder darle paso a los demás, ¿no? Y también la capacidad de invención que tienen esos jugadores, porque creo que algo que me gusta mucho en el fútbol y que tiene que ver también con el diálogo, ¿no? Que tiene que ver con hablar con otras personas, es el pase al hueco. Es una jugada en donde se lanza la pelota donde no hay nadie, pero donde puede haber alguien. Y ese pase al hueco inventa un futuro, inventa una posibilidad que no estaba en el juego. Y eso es lo que hace Borges, ¿no? Inventar ese futuro, esa posibilidad que no veíamos. Sabes que hace un ratito cuando mencionabas lo del Barcelona de Guardiola, te iba a preguntar si Borges era el Messi de la época de Guardiola, pero creo que es más acertado lo que tú dices, que es el Iniesta de la época
de Guardiola. Una linda reflexión. Y por último, has mencionado El Inmortal varias veces, evidentemente es un cuento de cabecera para ti. Si viniera un marciano, vamos a pensarlo de esa manera, y tuviéramos que recomendarle 5 textos de Borges, no digo cuentos para no restringir, ¿cuáles les recomendarías para bien o para mal, para volarle un poco la cabeza y decir, bueno, bienvenido a la Tierra, bienvenido a Borges, pero como tú quieras? No, bueno, obviamente le recomendaría el poema de los dones, porque ese es un resumen de muchas cosas que valen la pena, ¿no? En este planeta, probablemente el mejor resumen que se ha hecho, ¿no? Por razones éticas, recomendaría la memoria de Shakespeare, de la que ya hablamos, ¿no? Para que vea cómo los terrícolas valoramos o al menos deberíamos valorar el origen pobre de todas las invenciones. También recomendaría El Inmortal, porque la gran lección ética de este relato es cómo todo mejora gracias a la precariedad de la existencia. Es decir, si no sucediera el tiempo y si no fuéramos perecederos, nada valdría tanto la pena. Y esa es la lección amarga, dura, que recibe el inmortal. Entonces, esta conciencia de la mortalidad que está en el centro de toda la cultura, yo creo que sería una buena recomendación eh, eh, para el marciano. Y luego también para que se pusiera a pensar en enigmas de difícil solución, Jardín de senderos que se bifurcan, ¿no? Que también para que viera cómo los seres humanos jugamos ajedrez, pero al jugar ajedrez, pues tenemos posibilidades infinitas de fabulación, ¿no? Esta capacidad de crear enigmas, ¿no? Y por último, pues yo también incluiría inevitablemente el Aleph, porque el Aleph tiene las dos orillas de Borges, ¿no? El barrio y el universo, ¿no? Es decir, esa esfera de intolerable fulgor que es el Aleph, ¿no? Que contiene el inconmensurable universo, está en un sótano de Buenos Aires, ¿no? Entonces tiene esas dos orillas de la imaginación borgiana que postulan que esa es la imaginación no solo de él, sino del universo entero. Pero ya tendríamos que saber si el marciano está de acuerdo. Juan, desde esta Buenos Aires que en este momento no se parece en nada a Comala, hace bastante frío, hace bastante lluvia, estamos en invierno aquí, te mando un abrazo, te agradezco que hayas participado de este festival borgiano, que no por ser borgiano es un festival que convierta a Borges en una religión, sino que busca releerlo, discutirlo, convertirlo en algo en movimiento, porque si no, si convertimos a Borges en una religión, bueno, no podemos avanzar en su lectura. Así que muchas gracias por haber participado del Borges Palusa. No sé si quieres decir algo más. No, nada más darte las gracias, querido Daniel, y qué gusto haber conversado contigo. El propio Borges decía que el origen de la civilización está en esa invención que él atribuía a los griegos, que es el arte de conversar, ¿no? Y de suponer que también el otro puede tener razón. Entonces, conversar es naturalmente un gesto borgiano. Gracias a ti y espero que nos veamos pronto. Gracias, Juan. Gracias.